Nos sumamos a Héctor Torres. Héctor, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo andás? Vos tenés mucha experiencia, digamos, en el fondo, fuiste director de la Argentina ante el FMI, bueno, has estado en el directorio muchas veces, incluso representando no solo a la Argentina, sino al grupo de países locales, creo que también a Brasil. ¿Qué estás viendo? Acá contamos que por lo menos lo que comentó Ita Gopinath, con quienes se reunió, era, ¿a ustedes les parece que este plan va a andar? ¿Cómo ven el crawling peg, la política monetaria? Y la otra cuestión más política, ¿cómo ven que está la calle? ¿Qué posibilidad hay políticamente de sostener este ajuste en el tiempo? Bueno, eso fue lo que fue a ver Gita justamente. Yo creo que hay, digamos, en el fondo una aprobación con respecto a la orientación de lo que está haciendo el gobierno y duda respecto a la viabilidad social y política que en alguna medida el propio presidente, por su carácter así fogoso que él a veces no controla o a veces lo hará a propósito, parece patear en contra de la posibilidad de conseguir más apoyo político. Yo creo que esa es una preocupación que hay no solo en el fondo, yo la percibo en analistas económicos en Estados Unidos también. Y yo creo que vino a tomar el pulso eso, por eso se reúne con el sector privado, se reunió con analistas, empresarios, sindicalistas. Yo creo que eso y el tema de la dolarización, el tema de saber en realidad hacia dónde va el gobierno con eso, porque yo creo que el fondo se sentiría incómodo pensando en un nuevo programa si es para dolarizar. Yo creo que era una de las cosas que seguramente le preguntó al gobierno. Claudio. Sí, ¿qué tal, Héctor? A mí me llamó la atención en la declaración que hizo el fondo anoche. Dice que está, digamos, que pide que la carga del ajuste no recaiga desproporcionalmente sobre las familias y los trabajadores, digamos. ¿Qué quiere, digamos, qué quiere decir, digamos? ¿Qué es lo que está planteando directamente el FMI, digamos, concretamente cuando dice esto? ¿Qué pide, digamos? ¿Dónde se podría hacer, pensás vos? ¿Qué pasó ahí? ¿Se cortó? Martín, yo estoy con muy mala conexión, tengo un problema acá, pero se ve todo ¿está bien. todo bien? Ah, bueno, no, estamos todo bien, todo bien. Se Dale, escucha un poquito abajo a Héctor, acá refieren en el chat. No sé si Héctor vos podés subir un poco tu volumen. Yo los estoy escuchando bien, Sí. Bueno. A ver, bueno, un poco lo que te planteaba. A ver, sí, yo te escuché lo que me dijiste bien. Justamente el fondo, yo creo que estaría más que satisfecho con un superávit, digamos, eliminando el déficit fiscal primario. Eso ya sería una proeza, estoy seguro que ellos consideran eso. El hecho de que Milei vaya hacia ese lado está bien, es lo que el fondo viene pidiendo hace mucho tiempo, pero la velocidad a la que va, la hoja de ruta que tiene con la parte política, eso sí despierta inquietud. Yo creo que el fondo no quiere verse envuelto en una situación en la cual, digamos, percibe que hay un empobrecimiento súbito de la clase media, como cualquier observador político sabe que el empobrecimiento súbito de la clase media es siempre políticamente muy peligroso. Y eso es lo que lo que te está tratando de decir en forma, es un understatement, claramente. Lo que está diciendo es, nosotros estaríamos conformes con un ritmo más bajo, nos parecería que lo importante es que sea socialmente viable, más que esa ambición de terminar con el déficit financiero en un año, es decir, el 5% de ajuste en una situación de recesión, con el tejido social argentino en carne viva, un 57% de pobres, evidentemente despierta mucha inquietud. A eso se agrega un carácter iracundo, fogoso, llámalo como quieras, que tiene el presidente, y llama la atención declaraciones que hace, digamos. O sea, obviamente, un presidente que dice el Estado es una asociación ilícita, el Congreso es una cueva de ratas, y se pelea hasta con gente que está ideológicamente y políticamente cercana a él, evidentemente despierta mucha inquietud de eso.
Y por suerte no comenta nada de los organismos creados en Bretton Woods. Bueno, pero imagínate lo que opina de los burócratas del FMI y de los organismos de Bretton Woods, ideológicamente creados a partir de las ideas de Keynes. Sí, bueno, mejor no le des esa idea, por favor. Pero sí, ciertamente genera ese tipo de dudas. A eso se agrega el ruido que hace la decisión del presidente de asistir a el festival de Trump, el Trump Fest, digamos ahora, que es también una decisión que evidentemente no creo que Gita lo haya conversado, pero yo estoy seguro que a ella le llegan todos los ruidos que a mí me llegan desde el propio Tesoro. Yo tengo gente que conozco que está ahí o que representaron a Estados Unidos desde hace muy poco y están muy preocupados por ver ese tipo de actitud, como diciendo, bueno, ¿cómo se entiende esto de que participe en un evento que es claramente electoral y de política interna? Qué sé yo, me parece que eso sin duda debe haber sido algo que debe haber hablado con Blinken, ¿no? Y después la otra cuestión, Héctor, es si, digamos, porque evidentemente más allá de estos reparos, estas dudas que está planteando públicamente el FMI, sí teniendo en cuenta que, como dice el propio presidente, es la primera vez que el fondo ve, o por lo menos de un gobierno argentino, de que trata de ir más allá de lo que le está pidiendo en términos de ajuste, si puede haber una señal de respaldo, de gesto, en lo que tiene que ver con fondos frescos. ¿Eso lo ves posible? A mí algunas fuentes cercanas al fondo me han dicho que sí, digamos, hay que ver el timing, pero te pregunto a vos. Yo creo que sí, efectivamente, yo no veo que eso sea imposible. Lo que me parece que las cifras que escucho como, digamos, hay dos cosas que me parecen que no van a andar. Cuando escucho hablar de 15.000 millones, me parece que es excesivamente optimista. Tal vez sea parte de la táctica del gobierno de pedir más de lo que va a conseguir. Sí, a mí me comentaron entre 5.000 y 7.500 millones de dólares. Eso es lo que a mí me dijeron, no 15.000, entre 5.000 y 7.500. Sí, bueno, esa cifra, yo escuché la de 5 en conversaciones informales con ex colegas míos del fondo. Esa cifra me parece más razonable. La de 15 salió de, qué sé yo, no sé, de algún mentidero oficial, me refiero, hace un tiempo hablaban de eso. Hablan de 13 o de 10 porque se confunden un poco, dicen que eso es lo que quedó con el acuerdo del 2018 que firmó Macri. Efectivamente eso no se tomó, pero ese programa está cerrado por decisión del propio gobierno argentino, y yo no creo que el directorio lo pueda resucitar. Evidentemente para el gobierno sería conveniente evitar el Congreso, y si vos tenés un programa que fue aprobado anteriormente, no por el Congreso, pero en todo caso, si estuviera ese programa vigente no tendría que ir al Congreso, pero es como resucitar un muerto, eso no existe. Claro, y entonces, o sea, lo que queda es ir a un nuevo acuerdo, pero un nuevo acuerdo sí tiene que pasar por el Congreso. Digamos, para tener estos fondos frescos, sí o sí tiene que pasar un nuevo acuerdo por el Congreso. No hay una manera de eludir, bueno, de recibir esa guita, pero sin el Congreso. Bueno, es una buena pregunta que haces. Bueno, primero, de que pase por el Congreso es evidentemente un requisito legislativo argentino. No es el fondo el que pide que pase por el Congreso, ¿no? Punto uno. Punto dos, lo único que se me ocurre que podría ser facilitar el paso por el Congreso o tal vez incluso evitarlo si algún abogado inteligente arma un buen argumento, es que el gobierno, que hasta ahora no dijo que quería volver a endeudarse con el fondo, y quiera tomar un programa precautorio. Es decir, un programa que es más un seguro que un programa. Es una asistencia financiera condicional a que haya algún shock, por ejemplo, una caída del precio de los commodities que estamos exportando, el golpe de calor que baje mucho la cosecha, alguna situación que justifique que el gobierno diga, bueno, esto que yo tengo en el bolsillo de atrás del pantalón, que en realidad es un backup de las reservas, es una especie de seguro que contrato con el fondo por un fee, no tenés que pagar el interés como si lo tuvieras al dinero,
como si lo pidieras. Yo creo que se parece más a un seguro que a un programa. Claro. Ahora, eso probablemente o bien facilite el paso por el Congreso, ya que no estás endeudándote, estás simplemente haciendo algo que el mercado debe saber que lo tenés, aunque no lo pensás usar. Y eso en sí podría facilitar, bueno, primero acelerar un poco el acceso al mercado, o sea, o bajar el riesgo país, animar algunas inversiones, en fin, creo que podría ayudar a disminuir un poco digamos, la Héctor, recesión. Sí, sí. sí, claro. También la pregunta es, ¿para qué querés los dólares del fondo, no? Porque en general cuando vos pedís los dólares del fondo es una señal vista en la Argentina, ¿no? Por ahí no desde afuera, pero la Argentina es una señal de debilidad total. ¿No? Le pasó a Macri, que cuando pidió en junio los dólares del fondo, tuvo que ampliarlo en septiembre y la corrida se profundizó. Uno decía, bueno, pero sin los dólares del fondo caía en default, porque no podía pagar los vencimientos de la deuda. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que vimos en la formación de activos externos, porque ahí se veía formación de activos externos, es decir, la gente buscando dólares para sacar del sistema, fue una corrida feroz, total, ¿no? Porque había tipo de cambio único, no había cepo y demás. El fondo no era un sello de, no importaba el número, 57 mil millones de dólares, lo echaron a Caputo porque agarraba, vendía los dólares, pues la gente se le... Pero decía, ¿pero para qué tenés que vender dólares? Pues supuestamente te dan 57 mil millones de dólares para que no vendas nada, para que digan, no, mirá los dólares que tiene. No, ¿para qué vas a ir a buscar dólares si van a sobrar los dólares? Entonces, pero la pregunta a hoy concreta es, ¿para qué quieren los dólares del fondo? Porque si vos le planteás al FMI, quiero los dólares del fondo para ir más rápido, no sé, a la competencia de moneda, a la dolarización, y yo por lo que me contaron de la reunión de ayer con los economistas, digo, ahí el fondo no está muy en la sintonía ni de la dolarización, ni ve esas cosas con poco agrado, ¿no? Por eso, ¿para qué serían los dólares Bueno, del fondo? Es esa decir, no es una vas a usar los dólares del fondo para pagar importaciones, por ejemplo, bueno, no, digo, uso los dólares del fondo para poder permitir que, no sé, que Josecito SRL, que importa bulones, pueda pagar a su proveedor del exterior. Entonces, ¿para qué serían los dólares? A ver, primero quiero referirme a algo que acabas de decir que es muy cierto. El fondo no te va a prestar para dolarizar, eso está clarísimo. Y debe haber sido uno de los temas que deben haber hablado. O sea, el fondo quiere saber para qué querés esos 5.000 o 7.500 u 8.000 millones de dólares, depende de lo que estemos hablando. Si es para dolarizar, no te los va a dar. De eso está claro. Yo por lo menos lo tengo clarísimo. Lo que vos pero disculpa, hace un punto ahí. ¿Por qué no te los daría para dolarizar? ¿Por qué no está de acuerdo con la dolarización? Porque cree que es innecesaria y además de ser innecesaria es contraproducente porque cualquier ajuste, bueno, primero porque no tenemos una economía que siga los mismos ritmos de la economía americana, como vos sabés mejor que yo, y que en cualquier momento tenés que enfrentarte con una situación en la cual en Estados Unidos suben las tasas y vos te importaste la política monetaria de ellos porque importaste el dólar y vos no tenés una necesidad de que te suban las tasas, por ahí necesitas bajarlas las tasas y tenés la cosa exactamente al revés. El fondo no va a apoyar eso, estoy totalmente convencido de eso. Ahora, si el gobierno lo que quiere... Pero, perdón, también es cierto porque si vos dolarizás, no sé, hay que ver qué se hace con, no sé, con el M3, ¿no? Con los depósitos a plazo fijo. Pero si vos dolarizás, Milei siempre habla de la base monetaria, pero de los depósitos le hacen falta muchos dólares, 20 mil millones de dólares adicionales, o por lo menos una parte para que si la gente vos le cambiás el depósito en pesos a dólares a un tipo de cambio, la gente que si vaya a buscar el depósito en dólares, va a buscar los dólares y dice, bueno, ahora retiro los dólares porque tenía pesos en mi plazo fijo y no lo quería retirar, pero ahora retiro, bueno, haya algo, no sé, un 40%, un 30%, un 50%. Ahora no me lo imagino al fondo poniendo la plata del encaje de los depósitos, digamos, de los nuevos depósitos en dólares. Entonces que el tipo agarra y se lleva a su casa
lo que tenía antes como el depósito en pesos, ahora transferido en un asiento contable a dólares, y el tipo probando y yéndolo a buscar al banco de los dólares. Pero por supuesto, eso sería una especie de carry trade doméstico. Vos estás financiando eso. No, yo creo que eso no va a pasar. O sea, si eso es el objetivo de pedirle dinero al fondo, creo que no. Me parece que es una primera definición muy importante. Ahora, yo lo que digo es, si el gobierno lo que quiere es, creo que un programa con el fondo serviría para varias cosas. Una de ellas es que le permitiría al gobierno sobrecumplir la condicionalidad del fondo o tratar de sobrecumplirla. El programa tendría, no me imagino un programa con el fondo en el cual el fondo le pida lo mismo que el gobierno se está proponiendo, es decir, la eliminación del déficit primario en este año. Yo creo que eso el fondo no lo va a pedir. El fondo estaría más que contento con una eliminación del déficit primario de este año. El gobierno podría decir, yo voy a seguir porque mi objetivo es el 5% de ajuste, yo quiero eliminar el déficit fiscal, con lo cual en realidad no me hace falta tomar dinero. Bueno, muy bien. Y tenés el backup del fondo. Si el gobierno no llega a consolidar el balance fiscal, financiero me refiero, pero lo logró con el primario, evidentemente el gobierno va a poder decir, bueno, en realidad cumplí con la condicionalidad, quise sobrecumplir y no pude, y me parece que sería una buena señal para el mercado. O sea, la verdad creo que sería una forma, si querés, para el gobierno de, digamos, salvar la cara diciendo, bueno, en realidad no llegué a lo que yo me propuse, pero fui más allá de lo que me propuso el fondo. A mí me parece que sería un programa precautorio con ese tipo de condicionalidad, no me parecería mal tenerlo. Además, el mercado saber que vos, si tenés 5.000 millones de dólares en el backup de las reservas, que las podés tomar en cualquier momento, porque estás pagando el fee y lo tenés a tu disposición, aunque no lo estás usando, me parece que también genera confianza, que es lo que hace falta tener en este momento. Ahora, lo que dijiste vos antes es muy cierto. Si el presidente sigue diciendo, en realidad lo que yo quiero es dolarizar, me parece que está pateando en contra. Y Héctor, ¿en qué timing estás viendo vos, digamos, de esto, ¿no? De tener el desembolso extra, el backup, digamos, como de esto que estamos mencionando? ¿Qué timing? Mira, un programa con el fondo, este gobierno no debería tener mucho problema en negociarlo, porque todas las metas que se está proponiendo van más allá de lo que el fondo le pediría. Con lo cual, en realidad, tendría que tener una carta de intención negociada. Yo no creo que en un plazo de 1 o 2 meses lo tenés a eso. Yo no lo veo como complicado desde ese punto de vista. Debe ser la negociación más fácil que ha tenido la Argentina con el fondo, o el fondo con la Argentina, básicamente, en el cual el fondo se vería diciéndole, yo no quiero llegar a poner condicionalidad, digamos, tan alta como la que te pones vos en tu propia barra. Lo cual no quiere decir que el gobierno no pueda decir yo quiero sobrecumplir. Mi programa es este, claro. El fondo me pide menos, yo hago lo que me parece a mí que hace falta hacer. A mí me parece que todos esos dichos de Milei que parecen un poco desorbitados, ¿no? Y excesivos, cuando vos no tenés hoy ningún ancla, ¿no? En la economía, entonces como que eso termina actuando de ancla, más allá de que después algunos empiezan a dudar de que, bueno, y che, pero estalla todo. Dicho de otra manera, si en vez de López Murphy en el 2001 estaba Milei, obviamente se lo hubiesen llevado puesto a Milei, no importaba si tenía respaldo político, de la Rúa, lo que fuera, la sociedad no estaba para, en ese momento, para un recorte, no sé, el 12% de las jubilaciones o de los salarios o una transferencia a las universidades, corte de las transferencias a universidades. No estaba en ese momento para eso la sociedad. Estaba en medio de una recesión muy grande también. Bueno, hoy Milei licuó 30% de las jubilaciones, caída en términos reales. Se hace el anuncio y lo que se anuncia es que el tipo entre diciembre y marzo va a tener una caída de las jubilaciones de 30-35% en términos reales, ¿no? Y si se acumula todo el año pasado, está arriba del 45%, digamos, ¿no? Están cobrando la mitad los jubilados.
Bueno, pero todo Y, eso no es evidentemente socialmente no, pero no viable. pasa O nada, sea, pero socialmente todavía no pasa nada. Es decir, todavía no pasa nada, pero no podés esperar que pase. En a las realidad, el universidades, gobierno, si el sí. gobierno tiene que enfrentar una situación social más, digamos, soliviantada que esta, y bueno, le conviene tener el backup de un programa con el fondo y decir, bueno, voy a imponer un ritmo que se adapte un poco más a la realidad social argentina en este momento. El tema universidades, cuando López Murphy también corta, no sé, el tema de universidades, también un escándalo, manifestación y demás. A las universidades le están transfiriendo el mismo presupuesto nominal del año pasado. Ese es un recorte, pero fenomenal. Sí, claro. Fenomenal, digamos, un recorte, pero López Murphy multiplicado por 5. Entonces, pero no pasa nada tampoco. Digo, me parece que hay otro clima social donde la gente dice, bueno, hay empleo, es cierto, hay un nivel de empleo elevado, partís de un nivel de empleo mucho más elevado que en la convertibilidad, que ya estaba detonada la desocupación. Y me parece que hay una expectativa, pero vos decís, bueno, eso que puede ser para Milei hoy beneficioso, es decir, soy el más ajustador de todo, la motosierra. El otro día dijo la licuadora. La licuadora y la motosierra no se negocian, dijo. O la licuación y la motosierra, ¿no? Maxi, Sí. nadie invierte en un país porque las cuentas estén en orden. Vos necesitas demanda, necesitas un mercado. Las cuentas en orden es un presupuesto básico, pero no alcanza con eso. Y a su vez necesitas una estabilidad social. Necesitas digamos, vos no vas a enterrar dólares en un país en el cual vos decís, bueno, por ahora no pasa nada, pero en realidad el gasto se viene licuando y la mayor parte se viene licuando en gasto social. Tengo que aumentar todas las tarifas, el presidente se pelea con todos. Es como muy raro todo eso. O sea, yo honestamente lo pensaría mucho antes de llevar los dólares en esa situación. Entonces, bueno, el presidente es el que es, su carácter es el que es. Eso no sé si lo controlará alguna vez o si lo hace a propósito, la verdad que lo desconozco. Pero lo cierto es que creo que al ministro de Economía le vendría bien tener la posibilidad de decir, bueno, ok, si no llego, ¿qué pasa? Y no, si no llego, tengo este backup. Me parece que sería la forma en que yo lo miraría, más allá de que me parece que sería más fácil pasarlo por el Congreso diciendo yo no estoy tomando esta deuda. Yo simplemente quiero tener la certeza de que puedo acceder a esta deuda, a este crédito, básicamente. Mira, es todo muy raro en este caso. Digamos, es difícil de evaluar. Vos me decís, no pasó nada, estamos en verano. ¿Qué va a pasar en marzo? ¿Qué va a pasar en abril? Marzo es un mes muy difícil, inflacionario. Te quedan todos los aumentos más importantes de tarifas por delante. O sea, la verdad que no sé, todos esperamos que esto sea un país bien pacífico y que no pase nada, pero en todo caso, evidentemente genera inquietud. Esas son las cosas que yo recojo cuando hablo con cualquiera que está afuera. Dicen, pero esto es posible, ustedes se lo van a bancar. Además, en la Argentina la clase media, digamos, la pobreza estructural es gravísima, compromete el desarrollo de un país. El empobrecimiento súbito de la clase media compromete la estabilidad política de un gobierno. Ya lo vimos en el 2001. Sí, fue la clase media. Son fenómenos totalmente diferentes. Los dos son graves. Probablemente el tener el 60% de los chicos de menos de 18 años dentro de la pobreza es más grave todavía, desde un punto de vista que vos me decís de desarrollo del país. Pero si vos estás pensando en el corto plazo, en la estabilidad política, en la capacidad de este gobierno de llevar adelante ese ajuste, a mí me preocupa más en este momento el empobrecimiento súbito de la clase media que la pobreza estructural. Ahora, Héctor, cuando ayer mismo le preguntaban a Milei sobre este mismo punto, dijo, y bueno, pero no, ¿qué iba a hacer? No hay otro camino, no hay plata, no hay otro camino, incluso con el tema de los jubilados, que hoy el comunicado del fondo hace mención también del tema del recorte a los jubilados. Pero el fondo te está poniendo la pelota frente al arco. El fondo te está diciendo, tenés que
evitar que el ajuste caiga de forma tan dura sobre la familia. Bueno, justamente de eso se trata, por eso es que necesito plata del fondo. Necesito en realidad un nuevo programa para tener la capacidad de manejar ese tema. Porque si no, está diciendo, evidentemente, cuando el fondo dice eso, te está invitando a decir, bueno, ¿y vos cómo me ayudás para que yo pueda hacer esto? Yo creo que si no se avanza es porque el fondo no sabe qué es lo que quiere hacer el gobierno. Si el gobierno sigue diciendo que lo que quiere es dolarizar, yo creo que va a ser difícil avanzar en un programa con el fondo, porque el fondo no va a querer financiar la dolarización. Sí. Martín. Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te pregunto si por Caputo, ¿no? Que tuvo una mala relación, aparentemente el fondo, digamos, cuando se fue Caputo y creo que vino Sandleris, fue por pedido del fondo, y más allá de lo personal y de la persona de Caputo, hay elementos de lo que estamos hablando justamente en esta charla que se parecen bastante a lo que pasó en esos años. En ese momento, bueno, no estaba el cepo y justamente el central trataba de defender el tipo de cambio con reservas y justamente había, digamos, desembolsos del fondo. Entiendo que en ese momento no se podían usar, creo que en el estatuto del fondo habla de que no se pueden usar la plata que manda el fondo para defender el tipo de cambio y demás, y creo que, no sé si eso fue así, pero supuestamente eso fue lo que precipitó la salida de Caputo. ¿Te parece que hay elementos similares? Porque mucho se está hablando de que a mitad de año, y lo dijo Milei más allá de las especulaciones de los analistas, a mitad de año se sacaría el cepo. Parece que el gobierno dice que la sacada del cepo junto con la desaceleración de la inflación es aquello que va a generar la B corta. Pero bueno, ese proceso que se habla de sacada del cepo y justamente hoy Milei dice de un nuevo programa, aparentemente podría ser con un desembolso. Estuvimos hablando hace un rato de para qué sería la plata. Si juntamos la ficha del rompecabezas, tal vez parece que es para que el central tenga, una vez que el gobierno llegue a reservas en cero, sin tener reservas negativas, tenga reservas en positivo y una cierta cantidad para defender el tipo de cambio. Pero vos justamente dijiste recién que es para tenerlo ahí y no usarlo necesariamente, que es exactamente lo que Macri había dicho en ese momento, que al final sí se usó. Entonces te pregunto, ¿es un déjà vu de hace tan poco tiempo? Este análisis que te hago, ¿compartís esta visión? Yo creo que tenés razón. Primero, es exactamente lo mismo que había dicho Duhovne. Al principio dijo, esto no me hace falta, yo lo necesito tener ahí nomás. Pero después, el mercado no reaccionó bien. Macri, si te acordás, salió a decir, anunciar él por YouTube en unos segundos de que el fondo había aceptado aumentar la cantidad de dinero que ellos estaban tomando en 7.000 millones de dólares. El fondo tardó casi 24 horas en hacer una referencia a lo que dijo Macri, finalmente lo bancó, pero en ese momento hubo toda una corrida. Evidentemente faltaba confianza. Podría pasar lo mismo, yo no descuento eso. Lo que quiero decirte es, si alguna lección le quedó al fondo de lo que pasó en el 2018, con el programa, cuando empezó Macri en el gobierno, me refiero, antes del 2018, es que hubo dos errores ahí muy fuertes. El primero fue abrir la cuenta capital primero para ajustar después. Y el segundo fue tener una política monetaria, como si estuvieras en el Bundesbank, que era totalmente incoherente con la capacidad del Tesoro de evitar aumentar las tarifas y en consecuencia empujar la inflación para arriba. Con lo cual había una incoherencia entre la política monetaria y la política fiscal. Yo creo que hoy esa lección, espero que la hayamos aprendido, el fondo seguro que la tiene en la cabeza, es ajustar primero para abrir después. Por eso yo no sé cuándo van a levantar el cepo, pero me parece que yo no lo levantaría en ningún caso hasta no tener más en claro que vamos a llegar a una situación fiscal equilibrada, por lo menos a nivel primario. Esa lección Caputo la aprendió porque vivió una situación muy complicada, ataque de pánico, es decir, todo esto que lo digo así porque lo saben todos, lo comentaban todos, era Vox Populi, él también dijo no vuelvo jamás a la función pública
esto de manejarse sin tener un ancla fiscal y monetaria, manejarse con un mercado de cambio libre, unificado, yo creo que él es el primero que hace este tema de vamos rápido en lo fiscal, pero paso a paso en lo cambiario, ¿no? Yo creo que tiene razón. Y lo sí. otro es que, si bien Sturzenegger era un tipo capaz, es un tipo capaz, formado, me refiero, nadie puede poner en duda eso, y además era un Banco Central independiente, pero era totalmente incoherente con lo que estaba haciendo Alfonso Prat-Gay, por otro lado, con lo que podía hacer el gobierno, por otro lado, por la debilidad No, pero política que tenía. ahí se dan Y las palabras. Sí. y hoy tenés un presidente de Banco Central que evidentemente es cercano a Caputo. Sí. Y no creo que esté en duda de que el gobierno, este gobierno claramente, no quiere financiar déficit con emisión. De modo que yo veo que hay una situación diferente. Es cierto lo que decís, hay una analogía por otra parte, pero yo creo que lo podemos manejar en forma diferente y hasta ahora lo vienen manejando en forma diferente. Sí, vos fuiste director ante el FMI con Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía. Sí. ¿Hasta qué año? ¿Hasta el 2016? Hasta marzo 17? del 2017. Sí. Hasta marzo de 2017, claro. Sí. Vos sabés que en las paradojas de la historia, yo creo que los que se dan cuenta de que eso era totalmente inconsistente eran Caputo, el propio Duhovne, bueno, también, no sé, Prat-Gay salió antes, pero en las paradojas de la historia, Milei queda del lado de Sturzenegger y él sigue pensando que el problema que estalló todo en ese momento fue, en todo caso, el Ministerio de Economía, Caputo interviniendo y demás, porque lo ha dicho y está convencido de eso. Y yo creo que Sturzenegger también piensa eso. Pero en las paradojas de un gobierno que no tenía equipo, no tenía nada, como vos decís, Caputo es el que ha tomado el control del Ministerio de Economía y del Banco Central y tiene bien en la cabeza lo que fue ese episodio, ¿no? Entonces me parece que por ahí, no sé, alguno puede querer ir a una unificación cambiaria más rápido o lo que fuera, pero él por lo menos, no sé, cuando lanzó el plan estaba muy convencido de aprender un poco la experiencia en términos del mercado cambiario, ¿no? Y claramente la línea es distinta del Banco Central, distinta a lo que era en la época de Sturzenegger. Te hago la última, Héctor. ¿Cómo explicás que la Argentina esté tan con una inflación en dólares? Es decir, tenemos la inflación en dólares, los dólares planchados y la gente no quiere sacar los dólares para, no sé, para comprar autos o para comprar inmuebles o invertir en la construcción, porque en todos los planes de estabilización en un momento te empezás a tener inflación en dólares y cuando ocurre eso, y bueno, la gente saca los dólares y eso es el driver principal, ¿no? Más de el financiamiento de los propios dólares. Ahora estamos con una inflación en dólares importante, como si hubiésemos estabilizado, pero evidentemente se percibe que no estabilizamos, porque los que venden dólares son los que con lo justo llegan a fin de mes, o las empresas que tienen que hacer pagos, pero nadie está, no hay un boom de inversión en sacando los dólares para invertir en distintos sectores o de sectores medios que motorizan bienes durables o inversión en la construcción. Y porque yo creo que falta confianza todavía, o sea, falta saber hacia dónde vamos, no está claro para nada. Además no está claro que vos puedas mantener un crawling peg como el que se propone mantener el banco, el Banco Central, digamos. Evidentemente vos decís, esto en algún momento va a haber o un salto cambiario o se tiene que acelerar el crawling. Y a su vez vos tenés una situación social que bueno, no sabes qué tan estable es, no podés seguir licuando y pretender de que vas a tener una situación social estable. Además, un presidente que tiene ese carácter que tiene y que dice las cosas que dice y que evidentemente escandaliza y es una de las razones por las cuales lo siguen, es un rockstar, es un celebrity internacional,
pero es un celebrity internacional porque dice cosas que evidentemente resultan muy llamativas, ¿no? Y bueno, hay cosas que son simpáticas, que a Estados Unidos le caen bien, esa especie de, esa decisión de alineamiento automático con Occidente, con un Occidente casi mítico, porque él cree que Occidente es liberal, pero Occidente hace política industrial, todos en Occidente hacen política industrial. Y Milei vive en el laissez-faire todavía del siglo XIX y da lecciones a Occidente. Cuando decís todos hacen política industrial, estamos hablando de Biden y de Trump, porque Trump era del más... Del G7 te estoy hablando, de todos en el G7. O sea... Sí. Por eso yo decía, lo de Milei es una experiencia muy ideológica, que abre ese interrogante grande de cómo gestionás. Lo de Trump no era una cuestión ideológica. Lo de Bukele en El Salvador no es una cuestión ideológica. Milei no es un conservador tradicional. Claro, o el nacionalista. Bolsonaro era bastante ideológico, liberal, pero... cree en el mercado, además cree en el libre comercio y no cree en el Estado. Y los tipos como Trump, como Meloni, como la derecha, la nueva derecha, digamos. Sí, Bukele, qué sé yo. Bukele, bueno, sí, Bukele más por el tema de la seguridad, ¿no? Lo que creen es que los mercados están manejados por los grandes intereses globalistas, la élite globalizadora, y que lo que hace falta es un Estado fuerte para proteger a los tipos de la clase media y clase media baja. Milei no es eso. Milei es un bicho raro. Milei lo que comparte con eso es el anti-wokeismo, es el occidentalismo, es esta visión muy ideológica de la fractura geoeconómica mundial. Bueno, esa parte y su occidentalismo, que es un occidentalismo militante. Pero no es un tipo catalogado, que puedas catalogar en el grupo de la nueva derecha. Está claro, muy, muy interesante lo que planteas. Por eso genera los interrogantes, digamos, ¿no? Por un lado genera simpatía, vos decís en los círculos del poder, sobre todo en los círculos empresarios, ¿no? Porque le está diciendo los héroes son ustedes. Entonces, sí, pero ojo, Maxi, ojo que putean, en el primer mundo nos putean de todos lados, nos putean en Estados Unidos, nos putean en Europa, y este nos dice que nosotros somos los héroes del capitalismo, entonces genera simpatía, pero por otro lado genera interrogante de cómo gestiona hacia adelante. Sí. Ahora, ojo, Maxi, porque ayer en la entrevista Milei dijo 3 veces que el círculo rojo no la ve, que no lo entiende, nada, que yo no le repreguntaron sobre eso, ¿no? Porque me parecía de lo más interesante que dijo anoche. 3 veces repitió que el círculo rojo no la ve, que no me entienden, que no me apoyan, y no le repreguntaron, pero me parece que era de lo más interesante ver justamente esto, ¿no? Que estamos charlando, simpatías, pero al mismo tiempo la gran pregunta es si esto es viable o no, por ejemplo. Es que Milei tiene más coraje que digamos, que prudencia y tiene más determinación que experiencia política. Hay que ser honesto también, porque en realidad para reformar la Argentina hace falta una dosis de coraje bastante importante. Y Milei está donde está justamente porque es un outsider político. Pero bueno, yo creo que es un outsider de todos lados. Yo no lo veo como un Bolsonaro o como un Trump. Evidentemente tiene más en común con ellos que con la izquierda, lo que llaman la élite globalizadora. Pero Milei desconfía del Estado. Y Bolsonaro, Trump no desconfían del Estado, desconfían del mercado. Claro, exactamente. Lo gestionan al Estado y sí, desconfiaban es más, decían, desconfiaban del mercado, exactamente. Desconfiaban de los empresarios, desconfiaban, ¿no? Creían que ellos tenían que manejar las condiciones del mercado, ¿no? Trump quería volver a producir autos en Detroit, digamos, no en... Quiere. Claro. Quiere levantar el arancel. Ha prometido que va a poner un arancel de 60% de todo lo que viene de China. Y que va a subir el arancel un 10% de todo lo que viene de cualquier lado del mundo.
en realidad tiene una política muy proteccionista, claramente. Un crack. Un crack en el sentido de que es un experimento en contra de cómo va el capitalismo en el mundo, digamos, ¿no? Entonces. Lo de Milei, decís vos, sí, claro. No, lo de Trump también. Y pues la globalización avanza, ¿no? Bueno, sí, está bien. En realidad no se sabe hasta dónde en este momento podemos seguir hablando de globalización. Hay una fractura geoeconómica, es decir, la geopolítica se metió claramente en la economía. Claro. Bueno, lo que tiene Milei, que despierta también entusiasmo, es ese alineamiento automático con Occidente, Claro. que bueno, en realidad ojalá le salga bien. Yo lo desaconsejaría, porque los alineamientos automáticos se agradecen, pero no se pagan porque son automáticos. Y la verdad que yo creo que en una situación de fractura geoeconómica tiene mucho más hay muchas oportunidades de arbitraje entre los dos hegemones, sin tirarte. Por supuesto, hay líneas rojas, digamos. Yo no le voy a comprar armamento a China, y probablemente tampoco lo dejaría armar un puerto que pueda usar militarmente. Pero la verdad, a mí me parece mucho más razonable tener una posición un poco más, menos alineada, digamos, ¿no? Para que vengan y me pasen la pomada si me necesitan, digamos, más que yo tirarme los brazos. Bueno, en definitiva, son decisiones de política exterior. Pero lo cierto es que, bueno, yo no veo a Milei como un Trump, y tampoco como un Bolsonaro, ni como una Marine Le Pen. Es un tipo que me parece, bueno, es un personaje evidentemente de centro derecha o de derecha, tiene el anti-wokeismo probablemente en común con ellos, y digamos, es un atlantista, es un occidentalista, militante, ¿no? O sea. Sí. Héctor, gracias, muy No, al amable por contrario. sumarte al stream de Hora Play, muy Al amable, contrario, como siempre. gracias a Gracias. ustedes.